no hay ciudadanos vencidos, porque quiero ser el presidente que le dé el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron o votaron en blanco. La seguridad tiene que volver a las calles de nuestras ciudades, tiene que volver a los campos de Colombia. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluDuque. El hashtag es ConcluDuque. Es la etiqueta que vamos a estar utilizando a lo largo de esta hora especial de conclusiones. Sus comentarios con la etiqueta ConcluDuque a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Bien, pues una charla interesante, importante también en muchos sentidos. Por ejemplo, esta tensión, este momento que está viviendo Colombia con el tema de los acuerdos de paz, particularmente la implementación de los mismos y la justicia especial para la paz. Algo por lo que aún está empujando el presidente saliente, Juan Manuel Santos, intentando que se logren escribir de una vez y por todas, además de aprobar las mismas y de validarlas, las reglas del juego, vamos a decir así, las leyes estatutarias. Sin embargo, por el otro lado, Iván Duque no piensa igual y que las reglas del juego no se estarían escribiendo en el orden correcto. Ya le voy a explicar cuando esté hablando con el presidente electo Iván Duque, pero este es un tema importante porque incluso el legislativo se irá de vacaciones, mañana estarán sesionando, mañana podría entonces moverse hacia adelante o quedarse ahí el tema de la justicia especial para la paz. ¿Qué es lo que ocurrirá? El mismo presidente Santos ha dicho, bueno, tendría que haber una sesión especial, llamaría a una sesión especial para que esto se resuelva antes, no solamente de que se vayan de vacaciones en el legislativo, sino antes de que termine su mandato. La posición, las ideas y las reformas que piensa Iván Duque no son las mismas que quisiera el presidente Juan Manuel Santos. Y tampoco las mismas que estarían esperando las FARC, ahora convertido en partido político. Hablamos también sobre el tema Venezuela. ¿A quiénes invitaría a su toma de posesión? ¿A quiénes no invitaría? Muchas cosas más. Por lo pronto, iniciamos con esta parte. Agradecerle, felicitarlo, presidente electo Iván Duque, después de... Un placer, Fernando, estar de nuevo en tu programa. Un gusto, de verdad, felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Pues hombre, me siento muy contento de los resultados. Me siento muy contento que Colombia le haya dado esta gran oportunidad a una nueva generación, con la votación más alta en la historia de nuestro país. Lo recibí con mucha humildad y con un gran sentido de compromiso y de servicio por Colombia. Y también la primera mujer vicepresidenta, además la promesa de un 50% del gabinete de mujeres. Pues primero me enorgullece que Marta Lucía Ramírez sea nuestra vicepresidenta, una mujer patriota, competente, de un gran amor por nuestro país. Y estamos además empezando el empalme esta semana. Mañana tengo la entrevista protocolaria con el presidente de la República para darle inicio formal al proceso de empalme, y yo creo que después del 15 de julio le estaré anunciando a los colombianos ese gabinete tan anhelado, donde va a tener la mujer una representación importante, que además hay una cosa entretenida, digamos, en la historia. Este año se conmemora 60 años desde el plebiscito de 1958, cuando se le dieron plenos derechos políticos a la mujer. Entonces me parece que tiene un gran símbolo, claro, también en la historia de Colombia, y vamos a darle también una participación importante a la generación de menores de 50 años. Ya lo creo que es significativo. Jóvenes, aquí lo aterrizo, y me parecía contradictorio, ¿no? Pero una gran parte de los jóvenes en la elección se fue hacia la oferta que traía el ex candidato Petro, siendo usted más joven. Me refiero depende del rango que uno utilice. 18, 34. Yo diría lo siguiente. Primero, Colombia es un país joven. Sí. Te he contado esto. El 73% de los colombianos somos menores de 45 años. Y claramente en ese segmento, si uno lo va desagregando en todos los rangos, nosotros tuvimos una participación mayoritaria. Pero tienes razón, en el grupo de 18 a 24, por lo menos en las encuestas,
se vio por lo menos una mayor intención de voto por el otro candidato. Y eso, pues por lo menos uno tiene que tomar con humildad y ser capaz de leer cuáles pueden ser las expectativas que hay en ese segmento de la población y responderle. Porque yo lo dije en el discurso. ¿Pero usted cree que no conectó o cree que tiene algo que ver? Yo creo que hay muchísimos factores. De pronto hay una reacción a algunos temas, que de pronto se logró que el otro candidato fuera más efectivo quizás en la comunicación. Y eso tenemos que analizarlo y trabajarlo. Pero yo lo que creo, Fernando, es que ya el tiempo de las elecciones pasó. Hoy soy el presidente electo de los colombianos y como lo dije en el discurso del domingo, ningún colombiano se debe sentir derrotado porque voy a gobernar con el mismo amor y afecto para los que votaron por mí como para los que no lo hicieron o votaron en blanco. Y voy a gobernar para esa juventud también. Esa juventud que quiere oportunidades de trabajo, que quiere una mejor calidad de educación, que quiere tener más oportunidades. Entonces, hoy puedo decirle también a esos jóvenes que voy a gobernar con ellos y para ellos. Toda su energía, así lo ha dicho usted, toda su energía para esta unificación, ¿no?, de los colombianos, para unir al país. Que unir al país no quiere decir que pensemos igual. Unir al país significa encontremos esos propósitos comunes. Definamos cuál es esa agenda de corto, mediano y largo plazo donde nos podemos poner de acuerdo. Concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide, porque necesitamos una agenda clara de políticas de Estado para los próximos años y entonces tengo esa aspiración de promover un gran pacto por Colombia, donde definamos esas agendas de reforma en las cuales todos debemos trabajar y poner este país a crecer económicamente, a crecer la clase media, a derrotar la pobreza extrema. Esos propósitos es lo que hoy le quiero plantear a Colombia. Y sin embargo, fue muy claro, Gustavo Petro, va a ser una oposición y va a ser una oposición activa. Esto puede complicar mucho la operación y el funcionamiento de cualquier gobierno, cuando una oposición se dedica solamente a bloquear o entorpecer o a negar estas propuestas, estos proyectos, estas reformas. Y en el convencimiento de ese electorado, mayormente joven, motivándolo a seguir rechazando la propuesta de Iván Duque, le puede traer una complicación. Fernando, para mí las elecciones ya pasaron. Pero esto es una realidad a futuro, ¿no? Las elecciones ya pasaron. Yo no estoy en este momento en una competencia con ningún ciudadano. Yo no estoy compitiendo con ningún ciudadano. Yo voy a gobernar con todos y para todos. Y voy a promover una agenda para el país. Una agenda que una a la sociedad colombiana. En este momento eso es lo que a mí más me importa. Que haya oposición. Pues, hombre, en las democracias hay oposición. Claro, las hay. Yo he sido opositor también. Y cuando he estado en la oposición, yo le puedo decir que tuve una característica. Si en una mano había un argumento de oposición, en la otra había una proposición. Es decir, no es una oposición hirsuta, cerrera, la que necesita la democracia. La democracia puede tener oposición, pero una oposición que ayuda a construir pensando en el bienestar del país. ¿Y usted cree que esa oposición sea así? Espero que lo sea. Yo le hablo de la que yo ejercí. Cuando yo estuve en la oposición, presenté proyectos de ley. Saqué 6 leyes de la República. Cuando yo estuve en la oposición, también fui ponente y defendí proyectos del gobierno cuando le servían al país, o de otros partidos inclusive con los que teníamos antagonismo intelectual. Porque aquí lo que se trata es construir por el bien del país. Esas oposiciones cerreras, hirsutas, que lo que buscan es la fractura de la sociedad, poco le convienen a la democracia. Y yo espero que no sea ese el caso. Porque sería además prácticamente absurdo que quien en campaña decía que iba a buscar un acuerdo sobre lo fundamental, ahora lo que esté promoviendo es una fractura permanente. Porque además es inconsecuente, es incoherente. Pero de nuevo, yo ya no estoy evaluando a ningún contrincante. Yo hoy he sido respaldado con un gran mandato popular, la votación más alta que haya registrado la historia de Colombia. Y ese mandato lo recibo con la humildad y el compromiso de trabajar por unir a nuestro país. Y le puedo decir lo mismo en este sentido para la izquierda. 8 millones de votos, 2 millones de diferencia, segunda vuelta Petro, ex integrante del M19, eso también es histórico, esto, él lo decía, también es un gran logro. Y yo le quiero preguntar, se lo preguntaba ayer al presidente Juan Manuel Santos, al presidente saliente, y le decía, ¿fue su gobierno, fue su gestión la que ayudó a crecer esta opción de izquierda? ¿Fue su gobierno el que dividió al país en el trabajo por los acuerdos de paz?
Y yo le pregunto a usted, ¿está en la conciencia de Iván Duque, el presidente electo, que de su gestión dependerá el crecimiento de la derecha o el posicionamiento de la izquierda? Fernando, yo me he definido como una persona de extremo centro. Yo creo en el centro. Y además he construido una plataforma de centro. Hice campaña con una plataforma de centro. La hice primero para ganar la nominación dentro de mi partido, después una consulta abierta, después la primera vuelta, después la segunda vuelta. Y recibí ataques de todo tipo. Nunca me concentré en ellos, nunca dejé ni siquiera que me distrajeran del objetivo que era conectar con el corazón y la conciencia de los colombianos. Porque eso es lo que el país necesita. Entonces, hoy, el reto que nosotros tenemos no es seguir en ese debate de izquierda y derecha. No, pero ¿no? La gestión puede definir el crecimiento de una opción. Pero para allá voy. Yo no sigo dividiendo el mundo entre izquierda y derecha. Este debate que tuvimos ahora no era un debate entre izquierda y derecha. Para mí no lo era. Para mí era un debate entre una política de la esperanza y los que querían seguir promoviendo el odio de clases. Entre los que creemos en las libertades económicas y los que creen en un modelo estatista, intervencionista, casi que hasta expropiador en muchos frentes. Pero para mí ya eso pasó. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer un gran gobierno. Y yo voy a hacer el gobierno del diálogo social. Yo voy a estar activamente en contacto con el pueblo colombiano. Yo voy a estar hablando con las comunidades. Porque si hay diálogo social y se genera confianza, los espacios para la protesta se disminuyen y se disminuyen sobre la base de que hay credibilidad en lo que se está haciendo. Yo pregunto, ¿la seguridad es de izquierda o de derecha? No, la seguridad es un bien público que hay que darle a los ciudadanos para que se sientan libres. ¿El emprendimiento es de izquierda o de derecha? No, el emprendimiento es la base para que una sociedad se pueda transformar, expandir la clase media, derrotar la pobreza y permitir que la creatividad ciudadana sea la que jalone el crecimiento económico. ¿Y la política social es de izquierda o de derecha? No, la política social lo que busca es cerrar las brechas entre ricos y pobres y nivelar la cancha para que haya oportunidades. Entonces me voy a concentrar en la calidad de las políticas públicas, en tener un gabinete independiente, con formación técnica, con afecto por el ciudadano y responderle al pueblo colombiano. Esa va a ser mi tarea desde el primer día, con todos y para todos. Diálogo social, inclusivo, con todos los sectores. Claro. Eso implica un diálogo con las FARC. Eso implica un diálogo ya solicitado por parte de las FARC, precisamente para hablar del tema de los acuerdos. Se ha solicitado la reunión con usted. ¿Usted la va a aceptar? ¿La va a tener? Yo he dicho lo siguiente. Una vez yo asuma como presidente de los colombianos, tengo toda la disposición de hablar con todas las fuerzas políticas. Es decir, acepta la invitación. Claro, ¿por qué la voy a rechazar? Si es que ya ellos son un partido. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a dejar de pensar lo que he pensado, ni mucho menos voy a dejar de ser franco como lo he sido siempre, y mucho menos voy a dejar de plantearles a ellos las inquietudes que yo tengo frente a los temas del devenir nacional. Lo voy a hacer. Y lo tengo que hacer además porque tengo que ser coherente con lo que he venido planteándole al pueblo colombiano. Pero más allá del diálogo con las fuerzas políticas, es el diálogo social con los ciudadanos. La campaña mía empezó hace 2 años y medio. Fue una campaña que yo recuerdo cuando empecé, mucha gente decía, usted no lo conoce, usted está muy joven, ¿cómo se le ocurre si usted se va a enfrentar a todos los políticos que llevan 20 años haciendo campaña? Yo dije, voy a empezar escuchando a los ciudadanos. Y llevamos una gran pancarta con el croquis de Colombia. Yo preguntaba, ¿usted qué propone para un mejor país? Y escuchando, fuimos elaborando un programa de gobierno. Yo voy a estar semanalmente con el pueblo colombiano haciendo esos talleres construyendo país. Porque lo dije, un presidente solo no hace milagros, Fernando. Un presidente solo no llega con una varita mágica como la del mago Merlín a transformar las cosas de un día para otro. Pero un país unido es capaz de cualquier cosa. Un país unido es capaz de trazar una ruta de progreso. Y por eso cuando dije voy a entregar mis energías para unir a Colombia, es porque en este momento debemos dejar ya a un lado la polarización, debemos dejar a un lado la incapacidad de conversar y de encontrar los puntos en común. Y voy a dedicar todas mis energías para que nos unamos en torno a esos propósitos. De entrada ya hay un momento de álgido y de tensión. El presidente Santos ha dicho que se tiene que resolver el tema de las reglas del juego para la Justicia Especial para la Paz. ¿Llamaría
a una sesión extraordinaria para que se defina antes de que el legislativo se vaya de vacaciones. Pero usted dice que esto no puede resolverse sino hasta que la Corte defina precisamente las leyes estatutarias y entonces después se le pasó al Congreso. Ya aquí pareciera que Santos quiere cerrar el capítulo y dar un paso adelante, mientras usted piensa que esto debe esperar y hacerse de otra forma. Estamos hablando de fechas nada más. Pero Fernando, no soy yo. Es que la lógica, ¿hay reglas del juego o no las hay? Entonces, La lógica... las reglas del juego, ¿qué dicen? Nuestra Constitución tiene un artículo que es el 152, que dice que las leyes estatutarias, una vez pasan por el Congreso, deben ser llevadas a la Corte Constitucional para que ellas hagan una revisión. Y esas leyes solamente existen cuando termina la revisión por parte de la Corte Constitucional. Y hoy lo que se está haciendo en el Congreso es reglamentar esa ley que todavía no existe. Y lo que yo he dicho es, señores, hasta que la Corte no se pronuncie, lo que está ocurriendo en el Congreso vicia el proceso. Y si vicia el proceso, pues terminamos trabajando en vano. Porque entonces se aprueba algo en el Congreso que no vaya de la mano con los lineamientos de la Corte, entonces se cae y se pierde el esfuerzo. Pero si se lograra cumplir en los tiempos y la forma del presidente saliente Santos, ¿qué haría usted? Pues por eso yo le dije a la Corte, públicamente, bien, señores de la Corte, les pedimos un favor respetuoso de su independencia, pronúnciense sobre la ley estatutaria y darnos una orientación. Entre otras cosas porque hay un tema más delicado, Fernando, y es que la Corte Constitucional el año pasado dijo que la Justicia Especial para la Paz, la JEP, debe velar para que exista proporcionalidad en las penas, en concordancia con los compromisos de Colombia con el derecho penal internacional. Y todavía no ha precisado cuál es el alcance de esa proporcionalidad en el marco de la JEP. Entonces yo pregunto, ¿puede el Congreso cerrar la reglamentación de la JEP sin conocer cuál es la orientación de la Corte sobre cómo se debe manifestar la proporcionalidad? Me parece equivocado. Pero yo entiendo los afanes del presidente de la República por dejar eso montado antes de terminar su periodo. Lo que a mí me parece un poco incomprensible es que porque tengamos afán estemos dispuestos a pasar por encima de una normatividad que está en la Constitución. Y además voy a decir una cosa, la razón por la cual nosotros estamos pidiendo esa postergación es primero por lo que acabo de decir, pero segundo porque una vez se pronuncie la Corte creo que se abre una oportunidad de oro y es que entre todos nos podamos poner de acuerdo en el Congreso en cuál debe ser la reglamentación de la JEP en que nos dé la suficiente credibilidad a todos. Entonces, a mí me parece que eso es una ganancia para Colombia. Sin embargo, a ver, ahí le voy a jugar como abogado del diablo, ¿no? Sí pareciera lo que usted me está diciendo, que el presidente Santos quiere dejar todo antes de irse, ¿no? Todo seteado, todo listo. Y hay quienes dicen, Iván Duque, el presidente electo, lo está aguantando porque él quiere entrar para setearlo como él quisiera. Fernando, es que esto no puede ser un tema de vanidades personales. Yo no tengo ningún interés de vanidad personal en la reglamentación. Yo lo que estoy planteando es, señores, esperemos a que la Corte nos dé un lineamiento. ¿Dónde está la demora? Pues la Corte se ha demorado. Si la Corte nos da una orientación y esa orientación sirve para que tengamos una justicia especial que pueda ser concertada entre todos, que tengamos los elementos de credibilidad que necesitamos, mi pregunta es, ¿eso es malo para Colombia? Todo lo contrario. Es poder llegar al primer gran acuerdo, por fin, relacionado con un tema sensible del acuerdo, para buscar que haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces yo no lo veo como algo tenebroso o en la penumbra, veo es todo lo contrario. Veo la oportunidad de respetar la Constitución, la oportunidad de escuchar los lineamientos de la Corte y la oportunidad para que una vez la Corte se pronuncie podamos buscar ese gran acuerdo sobre una justicia especial que debe darle satisfacciones a las víctimas, entre ellas una justicia proporcional y entre ellas que tengamos reparación moral, material y económica. La realidad es que si las cosas se dan como las proyecta Iván Duque, el presidente electo, el Congreso sería, en el Legislativo habría una gran ventaja para usted. Es decir, a final de cuentas habrá una mayoría para soportar proyectos, reformas por parte del presidente Iván Duque en su momento.
¿Qué pasa entonces con esto que reclama la FARC? El cumplimiento de cómo se presentaron esos acuerdos, que hoy precisamente tiene que ver con los delitos conexos, con todo lo que usted me ha planteado y habíamos hablado ya antes. Los acuerdos, el papel que firmaron Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el presidente Juan Manuel Santos, ese papel no es modificable. Pero es que lo que importa no es ese papel. Lo que importa es todo el desarrollo normativo para que ese papel pueda convertirse en algo creíble para los colombianos. Y lo que estamos viendo hoy en Colombia es que hay muchos aspectos de los acuerdos que están saliendo mal, muy mal. Primero, siempre se dijo que el acuerdo con las FARC era la ventana de oportunidad para terminar con el narcotráfico en Colombia y que las FARC iban a contribuir para que el narcotráfico se desmontara. Año y medio después de firmarse el acuerdo, estamos viendo que Colombia tiene un área sembrada de coca que está por encima de la que teníamos cuando empezó el Plan Colombia. Y ha pasado un año y medio y las FARC como organización no le han entregado al país la información de las rutas del narcotráfico, de quiénes les entregaban los precursores químicos, de cómo lavaban los activos. No han entregado la información de quiénes eran sus redes de transporte y logística. Si esa información estuviera y la hubieran entregado, muy seguramente no estaríamos viendo el caso de Jesús Santrich y muy seguramente tendríamos mejores herramientas para contener este crecimiento exponencial del narcotráfico. Pero le agrego otra cosa. El ver el crecimiento de hombres en disidencias, el ver que esas disidencias están utilizando armamento y dineros ocultos, todo eso nos tiene que sembrar una alerta. Yo no estoy proponiendo y jamás he propuesto hacer trizas los acuerdos. Yo te puedo mirar a los ojos, Fernando, y decirte que a toda la base guerrillera que se ha desarmado, desmovilizado y reinsertado, les voy a ayudar para que puedan hacer esa transición anhelada hacia la vida de tranquilidad y a la vida productiva. Voy a protegerles su integridad, porque yo no quiero que dirigentes o exdirigentes o exmiembros estén expuestos a que alguien les quite la vida. Hay que protegerlos. Hay que garantizar que en las zonas donde había violencia y confrontación podamos llegar con la inversión pública. Pero mi deber como presidente de los colombianos es garantizar la vida, honra y bienes de todos. Yo no puedo quedarme pasmado como si no ocurriera nada cuando los cultivos de coca crecen. Por eso desde el primer día voy a plantear que de una vez por todas, de hoy en adelante, en Colombia el narcotráfico deje de ser un delito conexo al delito político y por ende un delito amnistiable. Voy a promover la sustitución y erradicación obligatoria, pero con desarrollo productivo. Que hay una gran exigencia en materia penal cuando hay reincidencia con armas y dineros escondidos. Y que la justicia especial garantice que hay una proporcionalidad y que si hay una condena por crímenes de lesa humanidad sea incompatible conseguir la representación política. Luego quien esté ahí debe salir y reemplazar a esa persona. Este tema de la representación política causa mucho temor y escozor dentro de las FARC. Es decir, en el planteamiento de que primero se tiene que cumplir una pena, ¿no? Se tiene que responder ante la justicia antes de poder participar en la vida política. A muchos no les cuadra ese planteamiento. Pero es que además ya se dio el paso. Claro, presidente. pero venga y le cuento. En la campaña del plebiscito, no era yo, era el gobierno el que decía que no llegarían al Congreso personas que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, que antes de llegar al Congreso tenían que presentarse a la JEP, tenían que cumplir sus penas, decir la verdad y reparar a las víctimas. Eso no ocurrió, ahí llegaron muchos, o algunos, ¿Pero puede revertir eso? Entonces, ¿qué digo yo? Como es prácticamente irreversible a hoy, en la reglamentación que se haga de la justicia especial, debe quedar claro que si alguna de esas personas es reafirmada en una condena por un crimen de lesa humanidad, esa persona debe salir del Congreso. E inclusive, constructivamente, uno podría decir entonces que el partido la reemplace por otra persona que no tenga deudas con la justicia. Pero lo que no podemos permitir es que una persona que se le reafirma una condena por un crimen de lesa humanidad siga en el Congreso
porque eso revictimiza a las víctimas, porque ven a quienes les infligieron el daño es ostentar una representación política. Y por eso la Corte Constitucional ha hablado de proporcionalidad. Y por eso es tan importante que en la reglamentación de la ley estatutaria la Corte le diga a los colombianos en qué consiste esa proporcionalidad frente a la representación política. El presidente Santos, ayer que estaba hablando con él, prácticamente me daba a entender que buscara la forma de poder poner candados a esos acuerdos antes de irse para que no puedan entonces ser modificados en ninguno de sus renglones. Yo se lo digo desde este punto de vista. ¿Qué pasa si llega a ser eso? Como nosotros nunca hemos dicho que vamos a hacer trizas, sino hacer modificaciones en aquellas cosas que están saliendo mal, eso lo ha validado también la propia Corte Constitucional, que es el órgano superior de nuestra justicia, por lo menos para validar la coherencia de las normas con la Constitución. Y ellos han dicho que en los desarrollos normativos, claro que se pueden hacer reformas, entre otras cosas porque hay unas competencias del Congreso. Pero yo pregunto una cosa. Entonces, si el país en los últimos 4 años pasó de 60.000 a más de 200.000 hectáreas de coca y siguen creciendo, entonces queremos ponerle candado a eso para que el país se demore 15 años en atender el problema cuando ya tengamos 500.000 hectáreas. ¿A quién le puede caber eso en la cabeza? ¿Le queremos poner candado a que la sustitución y la erradicación se mantengan voluntarias como lo ha planteado el gobierno con las FARC y no introduzcamos la obligatoriedad cuando el país está viendo crecer esos cultivos y además ser la fuente de financiamiento de la violencia? Por Dios, ¿a quién se le pasa eso por la cabeza? Que se le quieren poner candado a que no se intervenga de manera ejemplarizante cuando hay armas y dineros escondidos, que además es una forma también de vulnerar los derechos de las víctimas. ¿Eso también quieren dejarlo, que se demore 15 años para que el país reaccione? Yo no creo que esas cosas tengan un sentido. Lo que yo le he planteado a Colombia es unámonos en una paz que nos satisfaga a todos. Y para que nos satisfaga a todos tenemos que corregir esas cosas que están saliendo mal. Para el presidente Juan Manuel Santos, el tema Venezuela, me lo dijo ayer, fue un gran y complicado dolor de cabeza. ¿Será también para el gobierno del presidente electo Iván Duque un gran dolor de cabeza? ¿Qué hacer con el tema Venezuela y con el alrededor de 1 millón de venezolanos que ya vive en este país? ¿Hará frente solo o hará frente en bloque con otros países? ¿Y cuáles serían esos países? ¿Cuál sería el argumento? Iván Duque piensa que hay que arrinconar al gobierno venezolano, así me lo dijo. En este segmento, mucha atención, porque nos explica su posición y planteamiento en torno al tema Venezuela. Bueno, movámonos del tema de la Justicia Especial para la Paz y todo esto que me ha dicho en los planteamientos, ¿no? Y quiero traer el tema Venezuela. Hay un reclamo muy grande para el presidente saliente, Juan Manuel Santos, en un caso particular, y usted lo conoce, el caso de Loren Saleh. Hay un reclamo y un resentimiento por parte de la oposición. Yo lo vi en imágenes en la frontera, si no estoy equivocado, con María Corina Machado. La oposición venezolana ha sido muy vocal, apoyando y celebrando su triunfo. ¿Qué piensa, además de lo que ya habíamos hablado, de llegar incluso a la Corte Penal Internacional? ¿Qué piensa hacer de inmediato con el tema de Venezuela? ¿Cuáles serían sus primeras acciones con el tema de Venezuela? Lo primero es que tenemos que obrar en la creación de un fondo de atención humanitaria en las zonas de frontera. Lo otro, que se haga un plan creíble de normalización migratoria. Y lo otro es que se pueda hablar con varios jefes de Estado de la creación de un estatus de protección temporal para que entre varios países podamos absorber ese éxodo, por lo menos con unas normas que les den bienestar también a ellos y que den transparencia en el manejo migratorio. Ahora, el problema de fondo, Fernando, es que hasta que no termine esa dictadura, el éxodo no va a parar. No. Entonces, cualquier acción que se tome tiene que empezar por la base, que es algo de corto plazo. Porque lo que sí tenemos que unirnos todos los países latinoamericanos es en acorralar esa dictadura y que Venezuela haga una transición a elecciones libres, que permitan, entre otras cosas, la recuperación económica del país, el retorno de las libertades, la inversión, etc. Y eso, como están las cosas, si América Latina no se para firme
va a ser imposible. Yo soy partidario de sacar a Colombia de UNASUR. Y sé que hay otros países de Sudamérica que están en la misma tónica. El presidente Piñera lo ha expresado, el presidente Macri lo ha expresado, muy seguramente el presidente Vizcarra también lo hace. Y eso también es un mensaje, primero, a un organismo que ha sido una especie de consuete de la dictadura, que ha sido un instrumento para legitimar esa opresión permanente del pueblo venezolano. Y creo también que hay que respaldar los esfuerzos de Luis Almagro, el secretario de la OEA, y los que hemos hecho otros, y de pronto ya en una sola voz reclamar a la Corte Penal Internacional para que investigue lo que está ocurriendo en Venezuela, y que ese también es un mecanismo de presión para que la dictadura empiece sus estertores. Sin embargo, presidente, ya no es solamente Venezuela. Hay una situación muy compleja ya en Nicaragua. Son más de 100 y tantos las víctimas precisamente de enfrentamientos con entes del gobierno del presidente Ortega. Hay un reclamo internacional también por estos enfrentamientos y la represión. ¿Piensa también fijar postura ante el gobierno nicaragüense que hoy por hoy ha generado ya un tema muy similar al venezolano? Hoy, afortunadamente, la Organización de Estados Americanos ha puesto las alarmas y ha puesto sus ojos a lo que está ocurriendo allá. Nosotros vamos a llegar a la presidencia y vamos a observar con nuestra presencia en la Organización de Estados Americanos cuál es la decisión, cuál es la acción que continentalmente se quiere adelantar, por lo menos para evitar mayores situaciones de violencia, y cuáles son los mecanismos de una solución pacífica en ese país. Hablamos de Venezuela, hablamos de Nicaragua, y entonces no puedo dejar de pensar en los invitados a la toma de posesión. ¿A quiénes no va a invitar? Bueno, hay algunos que no necesito tomarme la molestia de no invitar porque tampoco van a venir. Venezuela obviamente la tiene fuera de la lista. ¿Nicaragua? No. ¿Todavía no sabe? No ha llegado todavía a esa letra en la lista de invitados. Yo quiero ser franco en esto, Fernando. Hay unas diferencias muy grandes que nosotros podemos tener con otros países de América Latina. Yo soy un defensor de la democracia a ultranza. Yo quiero que América Latina pase de una vez por todas por completo la página de las dictaduras. Y eso para mí es un elemento de profunda convicción. Yo tengo además un gran entendimiento con otros líderes de la región. En los últimos días he podido hablar con el presidente Lenín Moreno, hablé también con el presidente Vizcarra, con el presidente Piñera, con el presidente Macri. Hablé con el presidente Temer, hablé también con el recién elegido presidente de Paraguay, el presidente Abdo, hablé con el presidente Alvarado, hablé con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hablé con el presidente de México, Peña Nieto, he hablado con muchas personas de América Latina y del resto del mundo que tienen un interés en la defensa de la democracia en el continente. Y esa es la línea en la que yo estoy. Yo no voy a buscar enemistades por gratitud. Acá decir de gratis, no voy a caer en ese juego. Lo que sí es que voy a ser una persona defensora a ultranza de la Carta Democrática. Y creo que uno también con esa línea sabe establecer quién viene y quién no viene a la posesión de un demócrata. Hay un momento muy delicado en este momento, particularmente con el tema migratorio en Estados Unidos. Un drama que se ha generado por la separación de hijos de sus padres. Hay reclamo por parte de la comunidad latinoamericana. ¿Qué piensa usted acerca de estas políticas que hoy mismo el presidente Donald Trump acabó firmando un decreto para que no se separen? Sin embargo, el drama está ahí, se generó durante el gobierno y por las políticas migratorias, ¿no? Aunque hoy haya firmado un decreto para no separar las familias. A mí me parece que la línea, y en eso no quiero entrometerme en los asuntos de política doméstica de los Estados Unidos, pero creo que la pauta la han tratado de fijar soluciones bipartidistas. Yo creo que se necesita avanzar en esa idea que tuvieron en su momento John McCain y el entonces senador Barack Obama, que se llamaba el Comprehensive Immigration Bill. Si nosotros vemos que Estados Unidos avanza en esa dirección, lo vamos a aplaudir todos. ¿Por qué? Porque en muchos países latinoamericanos tenemos familias de nuestros países que están allá.
que llegaron algunos legalmente, otros ilegalmente, y terminaron quedándose en los Estados Unidos y conformando unos núcleos familiares que además aportan a la economía, generan empleo, son dueños de negocios, trabajan honestamente. Yo creo que una solución holística, bipartidista, permitiría encontrar las mejores soluciones a los desafíos migratorios de los Estados Unidos. Y le daba este paseo en el contexto internacional porque Colombia tendrá que participar de todas estas políticas, independientemente sí, bueno, de lo que aquí se tenga que hacer. En lo que a nosotros respecta, siempre hemos mantenido una buena relación con los Estados Unidos en asuntos migratorios. Colombia puede tener fácilmente más de 1 millón de colombianos en los Estados Unidos. Así es. Y muchos de ellos ya son familias que están asentadas allá. Ya vamos para segunda generación, algunos para tercera generación. Hay que recordar que las remesas también son una fuente muy importante de ingresos en nuestro país. Y eso se debe también a esos migrantes que están en Estados Unidos, en Venezuela, en España, ya en Venezuela no tanto, ya. Pero en Estados Unidos sí sigue siendo la mayor fuente de remesas y España puede ser el segundo, a veces pasa el primero dependiendo de las circunstancias. Entonces a nosotros nos interesa obviamente que nuestra población en el exterior pues también tenga unas condiciones óptimas, que los servicios consulares sean buenos, que podamos normalizar. Ahora, las preocupaciones que pueda haber en algunos países por la inmigración ilegal se entienden. Entonces lo que se busca es una regularización y lo que se busca también es no seguir permitiendo que de manera desmedida los controles se rompan. Pero a mí me parece que el mensaje claro hacia América Latina sería que Estados Unidos avanzara en esa solución bipartidista de una política migratoria mucho más estable, donde primero se reconozcan quienes ya están y que se busquen también los mecanismos de protección frente al crecimiento de inmigración ilegal. Y ya sé que queda poco tiempo. No me quiero ir sin tocar el tema de la corrupción, que también ha sido algo importante en su campaña. Hay una consulta, ¿no?, que ha sido propuesta. Claudia López está en eso, y también la senadora Paloma del Centro Democrático, que quisieron o quieren que esto se hiciera después de las elecciones para que pudiera llevarse a cabo sin tanto tinte político. ¿Está de acuerdo con esta consulta? ¿Cree que es necesaria? El 17 de abril, así es, siendo yo candidato, públicamente le pedí a mi partido que respaldara en el Congreso la convocatoria de esa consulta. Hace pocos días, cuando se votó, le volví a insistir a mi partido y mi partido en las 2 ocasiones lo respaldó. Ahora la han convocado para el 26 de agosto. Gracias. Y Colombia necesita avanzar exitosamente en esa consulta. La lucha contra la corrupción no le pertenece a ningún partido, es un tema de todo el país. Todos debemos respaldar esa iniciativa. Yo inclusive pienso desde el gobierno ir mucho más allá de lo que está contemplado en esa consulta. Pero todos tenemos que ponernos la camiseta de la lucha contra la corrupción y salir y votar ese día. Me preocupa a mí que el presidente Santos pues lo ha convocado para el 26 de agosto. El tiempo es muy reducido, después de una gran fatiga por el proceso electoral. Entonces se puede correr el riesgo que no salgan los ciudadanos a las urnas. Hay que mitigar ese riesgo. ¿Cómo lo podemos hacer? Todos los colombianos unidos en una sola bandera en la lucha contra la corrupción. Presidente Duque, aquí se hicieron muchas alianzas, ¿no? A final de cuentas, es decir, se sumaron algunos partidos, Cambio Radical, etcétera. Parte de este electorado que había quedado libre, decidió ir con Iván Duque. Y de ahí uno se pregunta, ¿hay compromisos? Evitar las mermeladas. Aprendí, ¿lo dije bien? ¿Lo apliqué bien? Veo que se ha familiarizado. Le aprendí. No le vaya a pasar lo del hijo mío el otro día. ¿Qué? Yo tengo un niño chiquito y en un evento político dije yo, en mi gobierno se va a acabar la mermelada. Y como él no entendía el sentido político de la palabra, estaba preocupado porque decía con qué se iba a comer las galletas. No, bueno, pero mermeladas iba a haber de esa, ¿no? El mensaje es claro. ¿Cómo las va a evitar? Porque le van a llegar a pedir, ¿no? El mensaje es claro. En este país existen segundas vueltas desde la Constitución del 91. Y las segundas vueltas se hicieron para que al final, cuando quedaran 2 opciones, los ciudadanos escogieran cuál de las 2 opciones es la que mejor le conviene al país. Unas fuerzas políticas, por las cuales además tengo respeto. El Partido Liberal es un partido histórico, ha tenido serias discrepancias en el pasado, pero es un partido que tiene una larga tradición. Y otras expresiones políticas decidieron, entre las 2 opciones, respaldarnos a nosotros. ¿Qué tipo de respaldo? Un respaldo programático.
Nos gusta su programa y lo vamos a respaldar por eso. Pero yo no tuve con nadie acuerdos burocráticos ni clientelares. Vamos a gobernar con independencia, pensando en el país, no en la repartija de cargos para satisfacer anhelos de nadie. Y por eso puedo decirle con tranquilidad, vamos a conformar un gabinete de personas que le hablen con claridad al pueblo colombiano por su solvencia profesional, técnica, por su amor por el país, por su capacidad de escuchar, por su capacidad de identificar opciones, y ese será el gabinete que me va a acompañar durante los próximos 4 años. La papa caliente que le puede caer prácticamente de inmediato es el tema Santos, ¿no? El tema de la extradición. Ya hay elementos por parte de Estados Unidos que pudieran dar soporte a que se cometieron los delitos después de la firma. La decisión de la extradición es del presidente. ¿Cómo se siente en este sentido? Soy claro. Una vez la justicia colombiana surta los trámites administrativos para que esa decisión esté en el escritorio del presidente de la República, voy a proceder sin ningún titubeo. Porque he dicho en la campaña que el que la hace, la paga. Y si aquí se habló que no íbamos a tener ningún tipo de contemplación con quien después de la firma de los acuerdos reincidiera en actividades criminales, como presidente de la República seré el primero que haré valer la ley colombiana para que se haga justicia ejemplarizante. Y obviamente se buscará la cooperación para que el ciudadano extraditado, mientras está cumpliendo su pena, siga colaborando con las autoridades colombianas. Y si no lo hace, una vez terminen las penas en los Estados Unidos, acá lo esperará la justicia para que rinda cuentas. ¿Le da tiempo en 4 años de hacer todo lo que tiene pensado? Porque lo hablaba con Santos. El presidente Santos se vio beneficiado de la reelección, pero es en su mismo gobierno que hay una reforma y ya no hay reelección. ¿Pero 4 años le da tiempo? Pues yo voy a decir lo siguiente, afortunadamente tengo energías para trabajar el doble y que en 4 años le cumplamos a Colombia. Hacer de 4 años como si fueran 8. Exactamente. Básicamente. Oiga, finalmente pregunto, ¿para usted existe el cartel de los soles de Venezuela o no? Sí, hablando del tema claro narcotráfico. que existe. ¿Sí existe? ¿Tienen elementos de inteligencia en Bueno, Colombia? es que primero que todo, eso es una información que ya es pública. Hay muchos cuerpos de prensa en el mundo que han hablado de él. Pero adicionalmente, cuando usted ve los reclamos que ha venido haciendo los Estados Unidos desde tiempo atrás, con respecto a la participación de miembros de la Guardia Nacional Venezolana en estructuras del narcotráfico, ahí se ha develado perfectamente quiénes son y quiénes hacen parte de esas estructuras. Y para nadie es una mentira que el cartel de los soles se está valiendo de corredores de narcotráfico en Colombia para exportar alcaloides desde el aeropuerto de Maiquetía. Esas son cosas que son secretos a voces, que ya no son secretos, ya el mundo lo sabe. Y creo que parte de lo que tenemos que hacer todos los países que nos estamos viendo afectados por esa situación es denunciarlo y denunciarlo oportunamente. Pero el cartel de los soles existe y está vivito y coleando y el mundo necesita denunciarlo. ¿Y está en Colombia? Tienen vínculos con Colombia, desde luego. Es que el corredor fronterizo del Catatumbo con Venezuela ha sido parte estratégica de las actividades criminales de esa organización. Presidente, pues yo quiero agradecerle la deferencia. Fernando, lo hicimos en la primera vuelta, después de la primera vuelta y ahora como presidente electo. Y aquí está. Siempre es un placer. Aquí está cumpliendo su palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Mucha Allí suerte. seguiremos trabajando intensamente y ahora a gobernar bien para todos los colombianos. Lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Gracias.